Bueno, entonces buenas noches, mi nombre es Gloria Nelcy Paneso. Esta reunión es para poder socializar las entrevistas que realizamos en los colegios que cada una de nosotros pues abordó. Yo abordé en una institución educativa de básica, primaria y secundaria. La institución se llama Augusto Zuluaga Patiño. Entrevisté pues los profesores, los niños, pues los estudiantes, entrevisté estudiante de bachiller, estudiante de primaria, la psicoorientadora, el directivo y en resumen los elementos que se visualizaron allí, casi todos concuerdan como que los factores de riesgos, más que todo, es como la deserción escolar de los alumnos, ¿cierto? En las causas vemos como la falta de implementos tecnológicos e internet, porque pues muchos de los padres que tiene la institución son gente de bajos recursos, entonces no tienen como las herramientas para poder acceder al internet, entonces se ha presentado mucho problema y manejan mucho lo que es la parte de guías y pues eso se vuelve como muy monótono y muy aburrido para los niños. También la falta de conocimiento no solo de las TIC de algunos profesores, sino de los padres y las personas que cuidan estos niños, porque muchos de ellos son personas de muy bajo nivel académico, entonces no cuentan pues con las herramientas para colaborarle a los niños en su aprendizaje. También pues gracias a esta causa como fue el COVID, se vio afectada mucho los hogares por el desempleo, encontrando allí pues pobreza y muchas necesidades. Eh, en las consecuencias tengo el temor constante de la comunidad de riesgo al contagio. Entonces esto fue como una consecuencia pues de las que más se visualizó. También fue el confinamiento en casa y la imposibilidad de tener contacto con los padres, con los profesores, para allí pues manejar pues como un mejor, una mejor comunicación con los docentes y mucho más en la manera como se maneja todos estos temas. Otra causa fue el cierre de los colegios y, y esto pues afectó mucho en la adaptación de las clases en la forma online. Como les dije, las consecuencias está la deserción de los estudiantes, está muy baja autoestima de los niños, la falta de aprendizaje, no es lo mismo usted aprender de forma presencial donde está el tutor allí enseñándote que verlo en una pantalla y chiquitica que se conectan aquí 30, 40 niños o 20, 15 y todos son chiquiticos, pues no es igual. Los niños no se concentran lo suficiente, son corriendo para acá, para allá, entonces pues eso también se visualizó mucho ahí. Eh, no tienen la posibilidad de estar en actividades deportivas o actos culturales, entonces esto a los niños los desmotivó mucho. Falta de apoyo familiar y disminución del contenido del aprendizaje en cuanto a el aprendizaje de los niños. No es lo mismo porque ya todos son clases mucho más pequeñas y estructuradas. Primero veían 7 materias o 5 y ahora las materias que ven son, por lo menos en mis hijos, ven 2 materias por día. Entonces, de verdad que la falta de aprendizaje se visualizó mucho ahí. Los factores de riesgos que se presentan allí, que se ven, es la ansiedad, el estrés en los niños, la desigualdad educativa, la afectación en la salud mental, tanto de los niños como de los padres, el abandono escolar de estos niños por falta pues de la comunicación y una interacción más activa con los profesores y con sus padres, ya que muchos de ellos pues trabajan para el sustento y los niños prácticamente están solos y no es igual. También hay un problema que es
que disminuyó la alimentación de algunos niños que cuentan con el servicio escolar del algo y eso, entonces esto también disminuyó mucho en los niños y eso también les ha afectado. La soledad que se ha presentado en ellos pues por el confinamiento y la interacción que tienen allí con sus compañeros. Básicamente, eso fueron como las consecuencias, causas y lo que se visualizó más que todo allí en el colegio. Bueno, a las personas que, bueno, mi nombre es María Alejandra Castaño Ramírez. A las personas a las cuales yo les entrevisté fueron de diferentes instituciones, como profesores de universidades o de colegios, también estudiantes de universidades o de colegios. Entonces, una de las preguntas es que cómo afecta el problema mencionado a la comunidad educativa y al entorno. Muchos de los entrevistados difieren de que afecta mucho en cuanto a la calidad de aprendizaje de los niños, en que se cambió drásticamente la modalidad presencial a la virtual, entonces hace que niños que hayan, bueno, tengan déficit cognitivo, algún problema en base a este, pues su aprendizaje no sea muy fructífero. También en que muchos de los universitarios que necesitaban laboratorios para hacer sus prácticas o estudios ya no lo pueden hacer, sino que necesitan otras herramientas para hacerlo y eso se les ha dificultado un poco más en cuanto al aprendizaje, lo que les ha llevado a muchos estudiantes en la deserción estudiantil. Ahorita en Colombia la deserción estudiantil estuvo en el 1.3% a consecuencia de que los padres pues no tenían suficiente dinero como para ya solventar la matrícula o bueno, muchas cosas más. Otra de las preguntas era qué necesidades cognitivas, emocionales y sociales presentan los estudiantes frente a esta situación. En cuanto a lo cognitivo, pues como ya lo mencioné, el aprendizaje ha sido un poco duro porque no es lo mismo estudiar virtual que presencial y más cuando los colegios no estaban preparados para tener una buena plataforma para que los estudiantes pudieran aprender de una mejor manera. En cuanto al emocional, eh, pues daba la coincidencia que todos me decían que se estresaban mucho, muchos entraban en depresión, también la ansiedad se aumentó en este COVID. Y social, pues que en los niños chiquitos sí se dificulta un poco más porque pues están en una etapa de crecimiento en el cual necesita que socialicen más, ya que pues los grandes no es tan difícil porque pues ya teníamos esto aprendido, en cambio que para los pequeños pues no. Entonces era a los que más se les dificultaba esto porque pues extrañaban jugar, hablar con un niño. Entonces esto hizo que cambiara lo social por lo virtual y que a consecuencia de esto viniera como una dependencia hacia la tecnología. Otra pregunta es, ¿qué cambios ha generado la situación vivida en relación a la dinámica escolar? Pues bueno, muchos también los hemos mencionado, y es que pues la presenciabilidad, la manera en cómo los profesores están dando clases, en la manera en que hemos visto mucho de que los estudiantes sabotean a los profesores mediante las clases virtuales. Otra pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo latentes? En los niños eh, se ha visto mucho de que hay mucho grooming o acosador virtual, entonces se aprovechan de la inocencia de estos niños para sacarle fotos o donde viven y todo, para aprovecharse de ellos. Otro factor negativo es que se está perdiendo la socialización, entonces pues los niños ya no van a saber cómo socializar, ya empiezan es nada más a estar en el internet, a buscar también muchos peligros sobre estas. También que muchos niños hemos visto que en las zonas rurales
no tienen demasiadas herramientas como para poder entrar a clases, por lo tanto, entonces, pues no tienen clases, pierden el estudio, pierden el año. También aquí se ve la deserción. Y factores protectores de que bueno, puede ser un factor protector y un factor negativo, y es que pues los niños están también socializando mucho en cuanto a la tecnología, están aprendiendo un poco más. Y pues la familia ha estado un poco más arraigada a los niños, por lo tanto, entonces están compartiendo mucho con ellos, pero también esto puede ser un factor negativo porque el año pasado pues también se vieron muchas estadísticas de que se incrementó la violencia intrafamiliar en un 35% y en los niños en un 33%. Por lo tanto, entonces, la familia puede ser un factor protector o un factor de riesgo. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál debería ser el aporte de los docentes, padres de familia y administrativos para apoyar a los estudiantes en relación a la problemática? Bueno, según las personas que entrevisté, es que necesitan mucho acompañamiento porque les es difícil eh, poder entender las clases en estos momentos, también que necesitan mucha paciencia, tanto de los estudiantes como de los profesores. ¿Qué actividades cree usted que puede realizar un psicólogo orientador para abordar esta problemática? Bueno, muchos decían que necesitaban un poco más de acompañamiento, porque hay niños que no, bueno, que tienen problemas cognitivos, por lo tanto, entonces necesitan saber cómo sobrellevar esta etapa. También los profesores necesitan un poco más de herramientas para saber cómo abordar mediante la virtualidad a los niños. Y ya, estas son las preguntas sobre mis entrevistas. ¿Quién más sigue, compañeras? ¿Yo? Listo. Buenas noches, mi nombre es Solveig Molina. Yo hice una entrevista más que todo a una universidad, pero también hubo personas de otras, padres de familia con niños pequeños y también un estudiante de un colegio, entonces también se hizo a varias personas de diferentes. La universidad es privada, a los docentes que recurrí me dicen que es algo que los ha tomado por sorpresa eso, pues siempre ha sido presencial allá. Uno de los factores que dicen los estudiantes es que les ha dado duro, esto de esta metodología, ya que hay muchos que no cuentan con el internet o también al verlo como ya ahora todos estamos conectados, se cae mucho, son problemas que ha surgido mucho. Y para los padres de familia también ha sido duro. Por ejemplo, una que entrevisté tiene un niño de 2 años y otro de 11. Y ella me dice que, por ejemplo, para el niño de 2 años es muy duro que él esté ahí pendiente al lado del computador. No es lo mismo ellos estar ahí que irse a jugar con los niños. La socialización ya va a ser diferente para ellos. Entonces es algo que siempre ha cogido a muchos con mucha sorpresa para todos. Y no, pues yo resumí ahí lo de las entrevistas que casi todos me respondieron como por lo mismo. ¿Listo? Buenas noches, mi nombre es Andrea Ospina García. Les voy a compartir lo que encontré en las entrevistas que realicé. Las entrevistas fueron realizadas a personas de la Universidad de Caldas, a docentes, a estudiantes, al igual que al Colegio Nuevo Gimnasio de la ciudad de Manizales y padres de familia conocidos. Puedo estar de acuerdo con ustedes en muchos puntos, ya que creo que es una problemática que afrontamos todos los padres, los docentes y nuestros hijos en este proceso académico que nos ha cambiado la vida en general. Puedo encontrar como factores de riesgo la deserción académica, ya que no logran adaptarse a este nuevo tipo de modalidad de enseñanza. Ha sido muy complejo, casi todos los
entrevistados, tanto docentes como estudiantes y padres de familia, manifiestan la misma incomodidad. Ha sido muy complejo. La falta de interés de los contenidos virtuales, ya que se vuelve monótono el aprendizaje, la irritabilidad de los estudiantes, el cansancio de estar conectado a una pantalla todo el día, la falta de interacción con sus pares académicos. A los niños les hace mucha falta esa parte social que se ha visto disminuida casi en su totalidad en esta pandemia. La falta de conocimiento de parte de los docentes de los implementos tecnológicos, el incremento en los horarios laborales para la planificación de las actividades. Los docentes se les ha ampliado en una gran cantidad de horas estas labores académicas, ya que tienen que invertir mucho tiempo en la planeación para subirlos a los grupos que tienen o a las páginas que tienen en los colegios para poder realizar las actividades académicas de cada día. Además, otro factor de riesgo sería las dificultades a nivel familiar por el difícil proceso académico que se vive con los niños. Los pensamientos suicidas también lo manifestaron algunos estudiantes, ya que el año de aislamiento que se lleva conlleva estas conductas y varían al no tener la fortuna de estar compartiendo con sus compañeros. Como factores protectores pude encontrar en la familia, aunque se ha dificultado mucho el proceso por sus labores, por su trabajo, sus labores en casa, hacen todo lo posible por realizar el acompañamiento. Y además, un buen acompañamiento de la institución académica también se ha evidenciado de que es muy importante y logran sacar adelante a estos jóvenes y menores. Eso es en resumidas cuentas lo que pude detectar de las entrevistas realizadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Lidia Marcela Quebrada Morales y voy a entonces a dar respuesta a los interrogantes que nos proporciona pues, en las entrevistas realizadas. Las entrevistas las realicé en una institución educativa de básica primaria. Está del grado 0 hasta 5 solamente. Entonces, se dice que en la primera pregunta, ¿cómo afecta el problema emocional a la comunidad educativa y el entorno? Resulta que esta institución educativa, como todas las públicas, no contaba con una plataforma para brindar las clases. Ellos implementaron videos en YouTube, implementaban encuentros por WhatsApp, pero nada de eso daba resultado y los niños comenzaron a perder el interés para recibir las clases. Tuvieron que contactarse con una entidad que les proporcionara una plataforma educativa y de un año para acá, pues esa es como la forma como se han ido organizando. Dice que necesidades cognitivas, emocionales y sociales presentan los estudiantes frente a esta situación. Precisamente es la falta de interacción con los mismos compañeros y porque en esta institución educativa que estoy hablando puntualmente, se maneja un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en donde los niños estaban en constante comunicación, compartiendo, y ya eso cambió totalmente, se redujo el horario a mediodía, entonces los niños ya entran como en ese estado emocional muy bajo. No decir depresión porque pues no sería exagerado, pero sí han presentado falencias. Los padres manifiestan que sus hijos ya son muy apáticos, que de pronto ya no les gusta salir, quieren estar todo el tiempo conectados en el teléfono, en fin. Dice también que qué cambios ha generado la situación vivida en relación a la dinámica escolar. Pues se redunda en lo mismo. El desinterés de los estudiantes para con las clases, la irresponsabilidad, porque en la mayoría de los casos los padres buscaron esta institución porque les brindó ese espacio para poder ellos trabajar. En este sentido, pues ellos no le pueden hacer acompañamiento y el desinterés de los alumnos ha sido total, hecho que ha afectado demasiado a los profesores emocionalmente y pues obviamente a los mismos padres. ¿Cuáles son los factores de riesgo latentes? La motivación de los estudiantes para
para con las clases, la irresponsabilidad, pues ya lo había mencionado, los factores protectores que a pesar de los padres estar laborando, digamos que de una u otra forma se ha visto una unión más familiar y han podido compartir mucho más tiempo con sus hijos. ¿Cuáles cree usted que debería ser el aporte de los docentes, padres de familia, administrativos para apoyar a los estudiantes en relación a la problemática? Resulta que los maestros y la orientadora social mencionan que en la medida de lo posible lo que realizan son actividades o sea, reuniones por plataformas como esta para hacerle seguimiento a los niños y a la misma situación que están viviendo los padres y que es una forma como para mitigar un poquito esa situación. Y bueno, yo creería que ahí abordo también la última pregunta, que qué actividades cree usted que realiza un psicólogo orientador para abordar esa problemática. Entonces, como les mencionaba, ellos lo que hacen es esta actividad, hecho que les ha resultado muy agradable a los padres y obviamente a la misma institución. Eso es básicamente lo que encontré en las entrevistas realizadas. Bueno, compañeras, les voy a compartir. Me dicen si ven. A ver. Este es como el árbol de problemas que se creó. Entonces están las causas. Tengo causas familiares, como la falta de recursos económicos, los conflictos familiares y la falta de atención. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Gloria. Bueno. Los psicológicos, como los trastornos emocionales, la depresión y la ansiedad. Y en los sociales, pues encontramos todas, pues yo diría que fueron la deserción escolar, el desempleo, el abandono escolar, el cierre de los centros educativos, la falta de conocimientos en la TIC. No sé de pronto qué otra causa se me pasaría. Básicamente es Como en resumen eso, bueno, pues la problemática pues es la que ya nos habían dado. Los efectos y las consecuencias, también las discriminé como educativos y sociales. En los educativos pues tenemos la disminución de las clases, el temor constante de pronto al contagio y a todas las cosas, el aislamiento tanto social como como los niños pues con sus compañeritos y todo, el desinterés tanto de los alumnos como de los padres, porque también pues hay que tener en cuenta que hay muchos padres que no le prestan interés como a los niños, el bajo aprendizaje, porque pues las clases disminuyeron y los aprendizajes pues también. Listo. En los psicológicos tenemos como la ansiedad y el estrés, la afectación en la salud mental de todos. Ahí incluimos el suicidio, como dice la compañera Andrea, y pues todos estos casos en los que se van como a extremo en algunos niños o jóvenes. La interacción social disminuyó, pues yo diría, pues diría que casi por completo, porque pues no es lo mismo uno verse por una pantalla pues que compartir, y mucho más si son jóvenes y niños que quieren estar todo el tiempo. En los familiares tenemos pues la pobreza, que eso sí se reflejó en todo Colombia, que fue la pobreza en casi todos los hogares, incluso hasta los más de más alto extracto, también se evidenció pues una reducción económica. Tenemos la tristeza de los niños y jóvenes pues por el confinamiento, incertidumbre de no saber cuándo vuelven a las clases presenciales o si siguen así, el miedo pues de que si entran a las clases pues vuelven el contagio o vuelven las cosas. También el poco apoyo familiar, y no solo familiar, diría yo que también el apoyo de pronto de los directivos en cuanto a las familias y el psicólogo en cuanto a las familias para poder manejar esta problemática. No sé cuál se me pasaría de pronto por alto que falte.
O así está bien, lo dejamos así, falta alguna Bueno, forma. yo creo, no falta. Ya está la de los implementos tecnológicos, la de las TICs. La de las Sí. TIC la tenemos como causa, la tengo acá como causa, falta de conocimiento en las TIC, Ah, ok. que es una causa, pues la coloqué como una causa, ¿no? Y debido a la falta de conocimiento, pues se viene una consecuencia que es la falta de interés y la falta Ok. de- entonces, no sé de pronto cuál otra faltaría. No, realmente no veo. Pues también tenía anotado, pero sí están ahí en el árbol de problemas. Listo. Entonces, básicamente, pues eso es como lo que tengo ahí. Ujú. Muchas gracias, compañera Gloria. Creo que está muy completo el árbol. Entonces, sí, eso fue lo que yo de ingeniería ahí. Entonces, ya no sé. Se está todavía acabando el video. ¿Cómo? Todavía Sí, se está grabando. Sí, yo estoy grabando todavía. Estoy mirando es acá cómo se me salgo de esta pantalla completa. Yo creo que lo podemos dejar hasta ahí para que no quede tan extenso. ¿O qué piensan? Sí, yo creo que hasta ahí está bien. Muchas gracias a todas. Muy buen equipo. muchas gracias, compañeros. Gracias, buenas Bien. noches. Listo, sí. Eh, sí, ya no sé. Ay, no. Ya se ¿Alguna está, otra pregunta, sugerencia? Sigue grabando, ¿no? sigue grabando. ¿Sí? Mm, Sí, todavía se está grabando. Yo Entonces, creo que ya voy ya a para dejar, sí. terminar la grabación. Gracias a todas. Voy aquí a pausar.